Punt 6 de festes, dictamen modificació ordenança reguladora de concessió de subvencions de concurrència competitiva en matèria de festes. ¿Alguna intervenció? Señora Jiménez. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Comenzaré hablando desde el más absoluto respeto para todas y todos. Y a pesar de lo que digan por ahí, estoy lejos de todo ataque, ni prohibición, ni penalización, ni eliminación de ninguna subvención, porque los pasos atrás son propios de otras políticas. Politizar con la palabra tradición es algo usado en demasía, más bien de políticas de saldo y del discurso facilón. Hace no demasiado tiempo nadie hablaba del cambio climático, de la necesidad imperiosa de reciclar o de reducir la contaminación, y hoy el mundo está abogado a un cambio drástico para paliar los efectos del cambio climático y sus repercusiones en el día a día. En materia de nuestras fiestas y pisando suelo saguntino, los festejos tienden a cambiar, a mejorar, a completarse. Cada vez se mira más que las fiestas sean para todos y todas y que no primen los actos con animales, para que nadie salga perdiendo cuando de lo que se trata es precisamente de estar de fiesta y de disfrutar todas y todos. Siguiendo el hilo argumentativo, conviene mirar bien hacia dónde queremos dedicar el dinero del ayuntamiento, que vaya a muchos lados y que la fiesta enriquezca su abanico de posibilidades. Por eso lo de no dedicar fondos públicos a la compra o alquiler de animales. Para mí es simplemente una cuestión de principios. La demanda social, como dije antes, es cambiante y en muchos municipios ya está sucediendo con la subvención de actos con animales. Por citar un ejemplo próximo y destacado, en Paiporta la alcaldesa pactó con la comisión de fiestas, repartir ese dinero a la compra de libros de texto para los escolares. A nivel nacional, la Fundación Altarriba, dedicada a defender los derechos de los animales, cifra en 564 millones de euros en subvenciones. Que quede bien claro que nosotras y nosotros no queremos prohibir nada. Y en materia de este tipo de festejos, aclarar de lo que sí se subvencionaría serían las infraestructuras de lo que rodea las fiestas, recinto cercado, barreras o despliegues de medios, música, etc. Pero no el mercadeo con ninguna especie animal. Con esta nueva forma de hacer política quisiera unas fiestas que fueran más participativas y más variadas. El objetivo es abrir la mente a otras posibilidades, no prohibir. Buscar el apoyo económico a temas no susceptibles de polémica animal, con lo que la ventaja sería más dinero a otras actividades sin controversia que enriquezcan aún más las fiestas y las hagan más variadas o incluso más acordes a la mayoría de la ciudadanía, si se pudiera. El hecho de que se diera la posibilidad de que no se subvencionen con dinero de todas y de todos la compra o alquiler de animales no debe tomarse como un ataque, no es nuestro criterio. El político o política, en calidad de representante de los ciudadanos y ciudadanas, ha de actuar para todas y todos y no queremos ponernos en contra de nadie, aunque en este tema haya muchos intereses creados y se haya politizado incorrectamente en este hemiciclo. Tendemos un puente para dialogar con las comisiones y los organizadores la forma de cambiar los programas de fiestas, tal y como reclama cada vez más un mayor número de gente en estos tiempos, y apelamos al consenso para que cada vez más colectivos se involucren en la gestión de unos festejos que aunan diversión, respeto y entretenimiento para todo tipo de sensibilidades. Para concluir, señoras y señores, e independientemente de lo que pase con este punto de la ordenanza, a título personal, diré que me mantengo y me mantendré fiel a estas líneas políticas, que, como he dicho, siempre se darán desde el respeto. Se retira el punto 5.d de la base octava en aras de que vea la luz la ordenanza, en contra de mi voluntad y en nombre del equipo de gobierno. Muchas gracias a todas y todos. Moltes gràcies, senyora Jiménez. Crec que la seva exposició ha quedat molt ben explicada. Per ordre d'intervenció, en primer torn, senyor Xover. Bien, buenas tardes. Yo tuve la ocasión de compartir con María bastante rato hablando de esta ordenanza
ella sabe lo que opino y se va a quedar en lo privado, porque aquí estamos hablando de partidos políticos y por tanto vamos a defender las posiciones de nuestros partidos, que es lo que toca. Yo aquí me recuerda cuando he leído lo más político de la ordenanza, porque evidentemente la ordenanza tiene muchas cosas burocráticas, administrativas, pero lo más político, que lo acaba de decir ella, es el punto de los animales, y luego hay otro punto que no ha mencionado, creo, que es el tema eclesiástico, por decirlo de alguna manera. A mí me recordaba la película ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué habláis de animales cuando queréis hablar de toros? Yo lo primero que quiero deciros es eso. Si queréis hablar de toros, hablamos de toros, pero no habléis de animales, porque se puede dar la estúpida casualidad de que con esta redacción que tú has quitado estemos, por ejemplo, no subvencionando una paella popular, porque los señores que van a hacer la paella pues compren un pollo o un conejo. No la podemos subvencionar porque estamos comprando animales vivos. Es decir, hay cosas que evidentemente en las redacciones que se hacen tienen mucha importancia cuando hablamos de normas que luego hay que aplicar, ¿vale? Yo el debate que tú propones lo aceptamos para debatir, lo aceptamos para poder debatir con todos los implicados en estos temas, porque es verdad que las fiestas, ya se ha hecho en alguna ocasión, hay que reformularlas, hay que intentar que sean lo más participativas posibles, pero siempre, y esa es una máxima, del respeto a todas las opiniones, porque si no, las fiestas dejarán de ser para unos para ser para otros, cuando el objetivo tiene que ser que sean para todo el mundo. Por tanto, nosotros aceptamos el debate, lo podemos tener, poco a poco avanzar en ello. Nosotros estamos en contra del maltrato animal, pero hoy por hoy el Bous al Carrer no está demostrado que lo sea, es una tradición que existe en este país y por tanto nosotros podemos debatir el tema para conseguir que estas fiestas sean lo más razonables posibles. Yo creo que se está avanzando en ello y hay que continuar, obviamente, en esa situación. Pero también quiero hablarte del tema de lo religioso. En la base 10ª, se puntúa el hecho de que una fiesta durante el tiempo temporal de una determinada fiesta, pero no se puntúa cuando eso sea de carácter religioso. Yo pregunto al señor alcalde directamente, porque claro, aquí estamos haciendo algo que es una trampa. Estamos aprobando una ordenanza que afecta a la minoría, a la mayoría pero minoritaria, digamos. Esto es como cuando queremos hacer una ley que afecta a los más desfavorecidos dejando a los más... Porque aquí esto no va contra las fiestas patronales, que nadie se lo crea. Esto tampoco va contra la Semana Santa, ni contra los moros y cristianos, porque ellos tienen sus propios convenios. Esto va contra las fiestas de San Ramón, Santa de la Pedra, Virgen del Carmen, contra esos va esto, no contra los otros que firman sus convenios. Pregunto, esto de penalizar los actos religiosos, y lo dice un agnóstico, que quede claro, esto de penalizar los actos religiosos significa que no se va a subvencionar la Semana Santa saguntina. Esto solo va contra... Pregunto, perdóneme usted, señora, pregunto al señor alcalde... Señor Jover, un moment. Senyor Jover, un segon. Des del públic els agrairia que no feren actes d'interpel·lar ni de manifestar el seu suport o el no suport de les paraules dels regidors. Estem parlant d'unes qüestions que afecten a conviccions, principis. El senyor Jover m'està interpel·lant directament. M'imagina que perquè me permetrà utilizar el torn. Sí, yo, por supuestísimo, porque estoy preguntando directamente. Es decir, si lo que se trata es de que cuando la fiesta de San Ramón o las de la Virgen del Carmen hagan un acto religioso, que obviamente lo hacen, como la Virgen del Remei, que hacen su procesión, etcétera, etcétera, el ayuntamiento no va a subvencionar esto, sería un agravio comparativo que si subvencionáramos la Semana Santa saguntina, la Semana Santa porteña o algunas otras que hacen convenios.
sería un agravio comparativo. Si ustedes quieren anular todo tipo de subvención para actos religiosos, oiga, tráiganlo. A lo mejor hasta se llevan una sorpresa. Pero tráiganlo, atrévanse a traerlo. No lo metan por la puerta de atrás, como están haciendo aquí. El debate hay que tenerlo. Yo me brindo a él. Mi grupo lo vamos a hacer. Pero traigan el debate serio. No estas cositas de por detrás. Dicho todo eso, yo quiero aportar algunas cosas que considero ya en el ámbito más administrativo. Creo que la ordenanza, pues en su conjunto puede estar bien, pero es cierto que hay algunos puntos que tienen ciertas redundancias, tienen aspectos que yo creo que son mejorables, y me he permitido presentar una serie de enmiendas que ahora os pasaré para que las analicéis y podáis ver si encajan en vuestra forma de ver el tema. Sí que hay un tema que yo considero ciertamente relevante en cuanto al aspecto, digo, administrativo, no político, que es el hecho del cumplimiento de les obligacions tributàries i con la seguretat social. Senyor Xover, no tenim clar que puga presentar esmenes, bueno, expresar-les, no. Yo lo presento si cabe bien y si no cabe, pues fuera. Hay un aspecto, insisto, que es cuando se habla de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, que aquí se les dice a los que van a presentar la solicitud que, salvo que digan lo contrario, permiten al ayuntamiento poder hacerlo por ellos. Yo creo que en garantía de la seguridad jurídica de los afectados debe ser al revés. No cuesta absolutamente nada que ellos autoricen al ayuntamiento para que lo puedan hacer. Es un mero papel firmado y así saben que lo están haciendo. Por tanto, insisto, son materias absolutamente que yo creo que ajustan mejor el texto, que no tienen más importancia, pero obviamente lo relevante, lo importante es lo político, y ya sabéis cuál es nuestra opinión. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Xover, per les teves aportacions. En primer torn, iniciem un segon torn. Senyor Castillo. Senyor Xover, sí? Segon torn. Crec que presenta una esmena. No, la retirada del punto. A veure, per aclarir-nos, la senyora Jiménez ha expressat la seva opinió i que la proposta de l'equip de govern suposa la retirada del punt que fa referència al CINDE, que fa referència al tema de el lloguer o compra d'animals, veritat? Queda el tema religiós, crec que vostè té una esmena preparada, d'acord? El públic té constància d'aquestes esmenes, no? La qüestió dels animals queda retirada, d'acord? De manera que, en principi, al marge d'altres qüestions... A veure, per favor, hem demanat que no facin mostres, perquè estem parlant d'una qüestió que mereix una societat democràtica avançada, madura, necessita una... Jo entenc molt bé les paraules de la senyora Jiménez. Per favor. És molt més important que tot el que debatem el respecte a les opinions dels altres. És molt important. Segurament des del respecte arribarem a consensos en moltes qüestions, i jo crec que hem de demostrar que estem a l'altura de la ciutat que ens mereixem. Señor Castillo. Bien, buenas tardes. Bueno, me había parecido entender que había retirado la propuesta, pero solo ha retirado la parte que habla de compra o alquiler de animales, por lo tanto hablaré solo de la enmienda que ha presentado mi grupo municipal sobre el punto del baremo, el que ha comentado ya el compañero Xover, que habla de duración temporal del proyecto, en el que se bareman 15 puntos que no se tienen en cuenta si el evento es únicamente de carácter religioso. Bueno, nosotros aquí sabemos perfectamente lo delicado que es este tema en la ciudad, en cualquier ciudad que se presente, y hemos hecho una propuesta de enmienda que se trata
de suprimir esa línea que habla de sean de carácter religioso y sustituirla por la línea que diga consistentes en liturgias religiosas. ¿Con eso qué pretendemos hacer desde Ciudadanos? Acotar totalmente a qué se está refiriendo esos 15 puntos que no se van a baremar o que se van a baremar en menor cuantía. Y es de toda la festividad, para que nos entendamos, de toda la festividad, si hay un día de 5 días, si hay uno que es únicamente una misa, pues por ejemplo, que no se bareme ese día que es únicamente una misa. Simplemente es eso, porque se trata de una liturgia religiosa sin ninguna otra actividad que beneficie a terceros que no sea puramente los que van a participar en esa liturgia. Esa es la única modificación que hacemos, además del punto que se retira. Y igual que comentaba el compañero Chover, pues desde Ciudadanos recogemos ese aguante de entrar al debate. Creo que tenemos un año entero para hablar sobre este punto tan discutido de la compra o alquiler de animales. Creo que no es necesario pasar de la A a la Z de golpe, que seguramente nos encontraremos por el camino, que por ahí van también nuestra propuesta de enmienda sobre ese punto. Y creo que lo que tiene que primar aquí es la demanda de los vecinos. Es decir, si hay una tradición que sigue arrastrando afición y sigue habiendo gente y no se ha dicho legalmente que se trata, o sea, no se ha dicho que se trata de actividad ilegal o que constituye maltrato animal y la vecindad lo demanda, pues hay que atenderlo, evidentemente. Si esa demanda desaparece, pues tiene que haber un proceso, una progresión hacia otro tipo de actividades o hacia minorar la cantidad de tiempo que se emplea en unas actividades, como en este caso son Esbós a Carrer, y otras actividades que pudieran hacer participar al resto de los vecinos. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Castillo. Señor González. Bien, básicamente es algo para ratificar las palabras del resto de portavoces de la oposición. Estamos completamente de acuerdo con que se suprima el tema de la compra o alquiler de animales. Y luego en el tema de las fiestas de carácter religioso sí que me gustaría que os pusierais de acuerdo un poquito porque por un lado el Partido Popular presenta una enmienda pidiendo la supresión del punto de las fiestas que sean de carácter religioso o de los días festivos que sean de carácter religioso, y por otro lado vosotros habláis de los que sean únicamente en lo que se refiere a la liturgia. A mí lo que me da miedo con todo esto es que haya un poquito de malinterpretación a la hora de aplicarlo, porque tú sabes que hay días que hacen la liturgia, luego hacen procesión, no sé, por ejemplo la Virgen del Carmen hacen el paseo en barca con el tema de lo de la Virgen, en fin. Yo entiendo que en todo caso lo eliminaría y estudiaría en todo caso una redacción diferente para eso. En fin, es mi opinión. Por otro lado, creo que con este añadido dentro de la ordenanza se discrimina efectivamente a algunas asociaciones como la Virgen del Carmen, porque tal y como ha nombrado antes Chover, efectivamente las fiestas patronales se dedican a los patronos, son fiestas religiosas. Por ejemplo, las de moros y cristianos son fiestas religiosas y el que no lo quiera ver, pues bueno, es un problema suyo. Y las fiestas de San Antón son fiestas religiosas, todas ellas son fiestas religiosas. Y bueno, pues contienen actos litúrgicos acompañados de otro tipo de actos, como la bendición de animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo evitaría el generar confusión con esta ordenanza y directamente lo suprimiría y me acogería a la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Pero bueno, ahí ya os pido yo que lleguéis a un acuerdo. Nada más. Moltes gràcies, senyor González. Per Esquerra Unida, alguna intervenció? Senyora García? No, senyor Munissa? Pensaba que no volvía a intervenir, lo siento. Bueno, vamos a ver. Nosotros habíamos presentado dentro del plazo una serie de enmiendas. Una que entendemos ha sido ya asumida por la ponente y recogida por el equipo de gobierno respecto a la supresión de ese punto. En el punto 5 ese apartado de su eliminación, de su supresión.
Hay unas sobre el contenido, porque sabemos que en comisión estuvimos aportando cuestiones y son modificaciones para intentar que lo que sí que se suprimió en la ordenanza original luego quede coordinado, es decir, porque hablaban de solamente poder presentar dos proyectos y esa cuestión se eliminó. Entonces simplemente que se en la base sexta, en el apartado 4b, cuando se presenta más de un proyecto y no hablar solamente de dos proyectos, pueden presentar los proyectos que se estimen convenientes. Y en la base sexta hablábamos de que se cumplan los requisitos enumerados en la base segunda y no hablar de la documentación sea correcta, ¿no? Simplemente en esas cuestiones. Entiendo que la enmienda de supresión respecto a esa compra o alquiler de animales ha sido asumido por el equipo de gobierno y que nosotros lo habíamos presentado también, esa supresión. Y parece que queda pendiente la cuestión sobre que sean de carácter religioso. Yo, la verdad, es como aquel, el monopolio de todo el tema de fiestas suele estar vinculado siempre a algún santo o a la celebración, enaltación de la Virgen, de alguna Virgen, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, yo creo que en la baremación de los días, porque no estamos hablando de que eso se subvencione o no se subvencione, es que en la baremación, los días que contempla, los días festivos, se incorpora también, evidentemente, un día religioso. Yo, en la redacción que propone Ciudadanos, entiendo que no se ajustaría, porque actos litúrgicos, al final una procesión, no deja de ser algo que tenga también esa manifestación litúrgica, porque va acompañado en muchas ocasiones por el santo o el anda de turno y eso podría llevar a algún tipo de conflicto o se empieza en una misa dedicado al santo del día y luego se hace esa procesión. Tendríamos cuestiones aquí como recientemente San Antonio, donde teníamos toda la calle ocupada y ese día teóricamente no se habría baremado. Es que no se hace otra cosa, es decir, oiga, pues si son 3 días de fiesta, son 3 días de fiesta, no hay que eliminar un día. Ese día es el día, además, se supone que es el día que verdaderamente, aquí siempre somos de que en los días previos se hacen determinados actos, pero el día, por así, feriado que dicen aquellos, es el día del santo y por lo tanto yo entiendo que nuestra enmienda era de supresión para evitar cualquier tipo de conflicto. Yo puedo entender, como bien refleja la propia ordenanza, de eliminar actos que sean exclusivamente para los socios o en otras cuestiones que establecía esa misma base respecto a cuestiones que impliquen tareas preparatorias, etcétera, pues para montar algún tipo de escenario o cualquier cosa, ¿vale? Eso yo entiendo que deben excluirse del proyecto presentado en lo que refiere a duración temporal. Pero también quiero centrarme en algo que habla de que en este tema hay que hablar, participar. ¿Yo qué quiere que le diga? Usted reconoció, porque yo la primera pregunta que hice es: ¿se ha reunido con las asociaciones implicadas en esto? Y la respuesta fue no. Es decir, con ninguna asociación de barrios a las cuales va destinada esta ordenanza se ha reunido. Nuevamente, se da una circunstancia de querer llevar una modificación de una ordenanza que afecta, y hay que entender cuál es el objeto de esta ordenanza, que es promover, promocionar y mantener los festejos tradicionales, y resulta que no se había reunido con ninguna de las asociaciones. Solamente parece ser que había hecho algún comentario al presidente de la Federación de Peñas de Sagunto. Nada más. Y respecto a ese punto de compra o alquiler, nosotros evidentemente lo que decíamos es que llevar adelante cambios sustanciales que no buscan potenciar esas tradiciones festivas del municipio, sino negarlas, yo creo que las cosas se hacen de otra manera. Uno se reúne, en el 14, estas cosas nos pasó y se creó una especie de comisión donde estaban las federaciones de peñas, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, para verdaderamente potenciar y diversificar el contenido de las fiestas, en este caso las patronales. Lo mismo se puede hacer en estas cuestiones. Yo no soy de negar a través de una ordenanza
o de desincentivar que se puedan llevar a cabo determinados actos tradicionales. Valoren en esa baremación, y ustedes lo pueden hacer en el tema de potenciar otro tipo de actividades, incorporándolo a la propia ordenanza. Y así tendrán fiestas más variadas, pero reconociendo o dando satisfacción a todas las partes implicadas. Yo no comparto, desde luego, que en esos puntos, sin reunirse con nadie, desde luego, el negar, ¿no? Me parece absolutamente ilógico que diga que no quiere subvencionar una determinada cuestión, pero sí donde se celebra ese acto. Al final yo creo que hay que ser sinceros o valientes y decir públicamente que no se quiere una cosa, que no se quieren fiestas taurinas, que no se quieren fiestas de patos, que no se quieren esas cuestiones. Salgan y díganlo. Ahora sí quieren ese debate, pero no se puede traer, como bien decía el compañero del Grupo Socialista, traer estas actuaciones por la puerta de atrás. Me parece que además contraviene incluso una moción que se aprobó en este pleno, en el cual el 28 de octubre del 2014 se apoyaba a nuestras tradiciones, nuestra cultura, fiestas y los símbolos de identidad de la Comunidad Valenciana, pero se expresaba un rechazo a una proposición no de ley que se había presentado en las Cortes Valencianas para abolir el bous al carrer. Este pleno ya se ha manifestado de forma mayoritaria, diciendo que todo eso se debe proteger. Y esa es un poco la idea de estas ordenanzas. Regular de una forma objetiva cómo subvencionar los actos festivos de barrio, pero sobre una cuestión, manteniendo las fiestas tradicionales. Y porque además la gente lo demanda. La gente lo demanda. Si usted me dijera que cada vez que hay una fiesta en un barrio no va nadie, pero yo digo, solo si se da un paseo seguramente por esas fiestas, verá usted la cantidad de público que atrae todo este tipo de fiestas de barrio. Donde yo también le invito a que sepa que hay cada vez mayor diversidad de actos festivos en esas fiestas. Y no van exclusivamente al tema del toro o de cualquier otra cuestión. Pero es que podríamos llegar al absurdo si esto fuera ampliable a cualquier otra fiesta, porque aquí estamos hablando solamente de estas en concurrencia competitiva, pero podríamos llegar a señor que, Muniesa, por ejemplo, voy acabando, señor Hernández, el que, por ejemplo, cuando ha venido aquí un abanderado subido a un caballo, no podría venir subido al caballo, porque como es un alquiler o una compra de un animal, pues no podría venir en caballo en un tema de moros y cristianos, o simplemente en las cuestiones, como decía, las fiestas de San Antón, que el objeto casi es también con el tema del patrón de los animales, ¿no? O sea, al final es un poco, yo creo que el que han pecado una vez más de no llevar estos asuntos, de hablarlos previamente. Nosotros por ese motivo hicimos esas enmiendas. Creo importante el decir lo que uno quiere hacer de verdad, sin ambajes, sin buscar puertas de atrás, y que creo que en todo caso, si ustedes lo hubiesen retirado, bueno, lo habríamos incluso entendido. Si ahora eliminan ese punto, que es uno de los que planteábamos, aparte de las enmiendas que, como les decía, respecto a esas modificaciones, y en la otra respecto a la supresión de que sean de carácter religioso, porque va, yo creo, en lo que es las fiestas tradicionales. Todas y cada una de las fiestas de esos barrios a los cuales se han hecho referencia siempre son en honor a algún santo, y por lo tanto la duración, porque es baremar cuántos días dura una fiesta, pues evidentemente el querer excluir que un día porque se dedica al santo, porque se hace una procesión o cualquier cuestión religiosa, no me parece ni medio lógico. Por lo tanto, yo creo que se debe suprimir ese punto por claridad
entiendo en este supuesto, y le solicitaría al portavoz de Ciudadanos que eliminaran para evitar interpretaciones, una cuestión bien sencilla. Al final es simplemente saber de la duración y ya está. Incorporando ese punto, yo los demás lo veo bien. Es decir, si es un acto exclusivo para los socios o es simplemente montaje o desmontaje, pues evidentemente habría que quitarlo. Y en este sentido, yo creo que deberían mantener esa reunión con todas y cada una de esas asociaciones, hablar de estos aspectos y de verdad sean sinceros, digan lo que quieren de verdad y no utilicen una ordenanza para buscar soluciones que para nada, y hoy solamente hay que ver el pleno también de cómo ha activado esto en principio a una federación de peñas que seguramente estas cuestiones no les atañían, no les afectaba, pero que evidentemente cuando ven estas iniciativas o estas situaciones contraviene a algo que ya fue aprobado por este pleno, como fue la defensa de las fiestas tradicionales y entre ellas el Bous al Carrer y las cucañas marítimas del Puerto de Sagunto. Gracias. Moltes gràcies. Por favor, señora Jiménez. Señora Jiménez. Está muy bien, estos casi 3 horas de minutos y segundos de gloria, señor Muniesa. Señor Muniesa, ¿conoce usted la opinión de mucha gente a la que no asiste a este tipo de fiestas? No me conteste, por favor, es mi turno. Querida Bono, son preguntas al aire que lanzo como las palabras que leo. Son discursos de política de saldo y discurso facilón, como he dicho antes. Muy facilones, es mi opinión, claro está. Cuando dije animales, dije animales. Todo tipo de animales, los que sean. Gansos, focas, cocodrilos, toros, los que sean. ¿De acuerdo? Bien. Un respeto, por favor. Tirando de hemeroteca, en el Económico 17 de julio de 2015, se publicó en prensa por parte de la presidencia de la Federación que no se subvencionarían toros. Está publicado, consúltenlo. Pero en fin, no mezclemos ni confundamos a la platea. Animales de cualquier especie. De cualquier especie. Retirado queda, ya lo han visto. Pero insisto y mantengo firme mi línea, porque sí se puede. Muchas gracias. ¡Bravo! Bé, per favor. Per favor. He dit abans que era molt important en debats que atenyen, no? Conviccions personals, morals, ètiques, polítiques, ideològiques. És molt important que sapiguem respectar-nos perquè hem de conviure des de les nostres preferències. Això és molt important. M'ha al·ludit directament el senyor Chover respecte d'esta qüestió. Nosaltres, evidentment, intentem regular en la mesura de les nostres possibilitats, diríem, tant les festes com altres qüestions que afecten als ciutadans, no? I és necessari que se produïsca un debat en el qual evidentment hi hagi participació per tal d'intentar buscar solucions que puguen contentar-nos en la mesura del que siga possible. No sempre tots acabaran realment satisfets, no? Saben que aquest equip de govern ha pres moltes iniciatives en favor del benestar animal. S'ha aprovat una comissió, s'ha plantejat tot tipus d'iniciatives per a protegir els animals domèstics que són abandonats. Hi ha després l'altra qüestió dels bous al carrer, de les festes, són tradicions, senyor Muniesa, moltes que segurament el seu partit ha oblidat, com el respecte per el nostre principal senyal d'identitat, que és la nostra llengua. Si hi ha alguna tradició major que parlar la llengua dels nostres avantpassats, difícilment se pot entendre, o altres qüestions com el dret foral, com moltes altres qüestions que sí que són tradicions realment arrelades a la nostra història, que des de 1238, i no poden dir el mateix tots els pobles, tenim ben assumida. I si alguna cosa està fent este govern, entre moltes altres, és justament buscar en les coses del passat una oportunitat de futur a través de projectes com Capital Valenciana de la Romanització, com Patrimoni de la Humanitat. Dit això, queda clar per als assistents que s'ha retirat el punt de la qüestió dels animals, encara que, com ha dit molt bé Maria, hem d'obrir un debat
sobre aquesta qüestió per a veure de quina manera podem resoldre-ho. Sabem que n'hi ha prohibicionistes, hi ha gent que... I nosaltres volem buscar un punt de trobada, d'equilibri, per a que tots puguem estar còmodes, d'acord? I després, respecte del tema religiós, saben que la major part de les festes que celebrem en la nostra societat són d'origen religiós. Celebrem el Nadal, celebrem els Reis, la cabalgata dels Reis, Sant Antoni, el Remei, la Mare de Déu del Carme, la Mare de Begoña, etc. Com en esta qüestió, com es poden imaginar, hi ha diversitat d'opinions, al marge d'un concepte de laïcitat de l'Estat, que està consagrat per la Constitució, hi ha un diferent posicionament dels membres de l'equip de govern. D'acord? Per tant, recapitulant, hi ha una esmena de retirada del punt 5D per part de la ponent Maria Jiménez, que s'ha de votar. D'acord? Hi ha una altra proposta del senyor Castillo, d'acord? Que retiren l'esmena, d'acord? Per tant, no l'anem a votar. Per part d'Iniciativa Portella no hi ha cap. Per part del Partit Popular, que queda només la qüestió referida a la qüestió religiosa, que seria eliminar el punt. No, és substituir el... Había dos de sustitución por unas cuestiones de adaptación, que habían eliminado las cosas y no se había cambiado el cuerpo de la ordenanza en otros aspectos. Val. Y como nos sumaríamos evidentemente a la supresión que ha Val. la ponente y de la enmienda de supresión de lo de la baremación que se han rebatido. Vale, llevar la qüestió religiosa. Per part del PSOE són unes esmenes que no caben dins de la votació perquè no s'han presentat en temps i forma, però que se poden incorporar si la senyora Jiménez considera les proposicions que ha fet el PSOE de caràcter formal. Les accepta. Son cuestiones técnicas. La base quinta que dio unificación de los puntos 1 y 3 por redundantes, nueva redacción. El plazo de presentación de solicitudes empezará a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE y finalizará en el plazo en que se determine en dicha convocatoria. BOE posa. Ha de ser BOP. En la base sexta, supresiones punto 8 y 9, unificación en el punto 4A, añadir al final y de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de otras administraciones públicas y frente a las... son cuestiones técnicas, ¿vale? Y la base octava, gastos subvencionables y gastos no subvencionables. Ese ya está. Val, per tant, passem a votació de la primera esmena, que és per part de la ponent, retirant el punt 5D, que fa referència de la base octava, 8.5D, que fa referència a no fer subvencionables les despeses de compra o lloguer d'animals. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Per unanimitat. Les presentades per el Partit Popular, vots en contra? Si volen votem una a una. En el caso de la base sexta, en el caso de presentar dos proyectos, estos impresos se deberán cumplimentar por cada uno de ellos. Debe decir, en el caso de presentar más de un proyecto, estos impresos se deberán cumplimentar por cada uno de ellos. ¿Votos a favor? Unanimitat. Una altra volta, la base sexta, presentada la solicitud, se comprobará que la documentación es correcta. Debe decir, presentada la solicitud, se comprobará que se cumplen los requisitos enumerados en la base segunda. ¿Votos a favor? No, acá. Enmienda de supresión, suprimir la letra D del apartado 5, que ya está votada, y la enmienda de supresión en los criterios a valorar fijados en el baremo de la base décima, criterios objetivos de la concesión, en el apartado 2, duración temporal del proyecto, sean de carácter religioso.
Vots a favor? Vots en contra? S'aprova. Hi ha unes esmenes de caràcter tècnic que no s'han presentat a temps per part del PSOE, però que la ponent accepta. La base és esta, supressió punts 8 i 9. Unificació en el punt 4A, añadir al final. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova. I ara anem a passar a votar el fons de tota la ordenança afegint o suprimint les esmenes que s'han presentat. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Una abstenció.